Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a esta directa en la que deseo compartir con ustedes un poquito de los conocimientos que yo he ido logrando entender acerca de la aplicación de la ley de atracción. Y bueno, esto es algo que ya yo he hablado en otros videos, pero lo quiero volver a hacer debido a que a medida que nosotros vamos poniendo en práctica ciertos aprendizajes, vamos aprendiendo a entenderlos a niveles de conciencia que no son los mismos. Entonces, aquí deseo volver a hablar acerca de este tema con la idea de poder ayudar a todas aquellas personas que se puedan beneficiar de estos conocimientos y ponerlo en práctica y después me dejen saber cómo les está trabajando. Antes de empezar, quiero disculparme por el video que hice la última vez con los Virgos, en el que varias personas se quejaron que no escuchaban bien. Y bueno, desafortunadamente traté de ver si podía arreglar ese video y yo creo que cambió un poquito el volumen, se mejoró, pero no, a lo mejor no lo suficientemente. Entonces les voy a pedir que utilicen audífonos para escucharlo si realmente es algo que les interesa escuchar, porque esa inspiración que me viene a mí cuando hago estos videos no se puede repetir. Y claro, el hacer una lectura tan rápido después de haberle hecho ya una no es la opción ideal. Pues bien, familia, estos principios de la ley de atracción tienen mucho que ver con otras leyes cósmicas que participan de ese proceso. No solamente es decir, bueno, por la ley de atracción, lo que yo transmito externamente de adentro para afuera es lo que el universo me trae y me responde a ese llamado. No es así tan fácil. Hay otras leyes que participan de esas energías para poder atraer lo que uno desea. Entonces es como una fórmula que uno empieza a utilizar y la empieza a poner en práctica, y a medida que la vamos utilizando y la vamos aplicando, nos va enseñando cosas que normalmente con palabras no lo podemos hacer. Pues yo comencé a utilizar esos principios hace más de un año, en el que lo empecé a hacer con cosas como el trabajo que yo estaba haciendo espiritualmente. La diferencia de yo trabajar en el Matrix, en un trabajo donde tenía que trabajar para una compañía, para que me pagaran después que yo completaba ese trabajo, era muy diferente a comenzar a hacer un trabajo de sanación dentro de un momento en que la conciencia colectiva no valoraba ese trabajo de la misma forma que a lo mejor valoramos a un médico o que valoramos a un abogado, a una persona que tiene un título. Hay una gran diferencia, todavía la hay, entre, ¿verdad?, nosotros recibir ayuda de una persona que tiene un título y que ese título consta que tú has pasado por un proceso de aprendizaje que la sociedad dice ahora estás apto para llevar a cabo ese trabajo, a cuando el universo te enseña algo que no solamente proviene de esta encarnación, pero viene de diferentes encarnaciones. Entonces, ¿cómo probar eso? ¿Verdad? Pues en la única forma que a veces lo aceptamos es cuando vemos la capacidad de la persona de poder ayudar a la otra y que la otra sienta los resultados. Eso más bien es poniendo a prueba. Es interesante cómo, ¿verdad?, nosotros a veces nos dejamos influenciar por un título y nos dejamos convencer de que con ese título tú me puedes ayudar, a cuando tú me tienes que probar tú con lo que me vas a hacer que eso me beneficia. Pues en mi caso, parte del proceso de yo poder acceder y trabajar con mis dones a otros niveles de conciencia ocurrió después de mi despertar espiritual en el año 2009. No es que yo no haya podido utilizarlos anteriormente, pero no sentía esa seguridad y esa confianza en mí mismo de poderlo hacer. Hasta más, yo diría que me alejé de la misma forma que hacen muchas otras personas al alejarse de sus dones y negarlos,
porque ya eso viene siendo una programación que nos han enseñado la sociedad, especialmente aquel lado de la sociedad que va en contra de el aceptar de que todos los seres humanos somos seres espirituales y energéticos y tenemos dones que mediante los procesos energéticos nosotros podemos resolver todos nuestros problemas. Entonces, en el año 2009, cuando yo tuve mi despertar espiritual, pasé por un proceso de iluminación en el que accedí a muchos planos de conciencia a la misma vez y empecé a adquirir todos aquellos conocimientos que estaban dormidos en mí. Y bueno, eso ha sido un proceso que todavía hoy en la actualidad estoy integrando y activando esa sabiduría. Parte de esa activación para poder poner esos conocimientos en práctica ha tenido mucho que ver con la ley de atracción, en cómo aplicarlas, en cómo aplicarlo en áreas de mi vida donde yo siento que no tengo esa confianza de lograr las cosas que yo deseo conscientemente, ¿verdad? Hay una gran diferencia cuando nosotros atraemos algo que de sorpresa nos trae beneficio a cuando tú sabes trabajar con tus energías poquito a poco para poder lograr algo que tú quieres, no solamente por el capricho de quererlo, sino porque es algo que te va a beneficiar a ti y a la misma vez va a beneficiar a otras personas, porque ahí es donde tenemos que entender esos principios cósmicos en el que no solamente yo me voy a beneficiar y en ese proceso voy a hacerle daño a otras personas. Es algo que podemos hacer, pero eventualmente, ¿verdad? Vamos a crear un desbalance que tenemos que asumir esa responsabilidad de ese desbalance en el que nos puede venir directamente o le puede venir a nuestros seres queridos. Entonces aquí es donde empezamos a tener ese nivel de conciencia de cómo saber que si yo quiero algo y va a ser para el bien mío, que lo voy a hacer sin tener que afectar a otra persona o hacerle daño o manipular a otra persona. Cuando yo logré llegar a ese nivel de estar consciente que lo que yo estoy deseando lo puedo obtener dentro de la relación que yo estoy creando con la abundancia, la energía de la abundancia, una energía que no tiene límites, ¿verdad? Cómo yo trabajo con la abundancia sin dejar que mis criterios, ni mis definiciones, ni las definiciones de la sociedad en que yo vivo, ni las definiciones de mis padres se interpongan en esa relación, en el que las dudas, ni los miedos, ni las inseguridades, ni la falta de autoestima se interponga en esa relación. Comenzó hace como un año, yo diría 3 años atrás. Ya yo venía haciendo ese trabajo, pero al nivel que comencé a hacerlo, 3 años atrás, ocurrió cuando mis padres estaban enfermos y estaban viviendo conmigo. Ya ellos habían entrado en esa última etapa que nosotros le llamamos el invierno de su vida y yo estaba haciendo el trabajo de integración, de entender a niveles más profundos mi relación con mis padres y cuál era el karma o cuál era la corrección que yo necesitaba hacer para poder cambiar esos patrones de conducta que yo había heredado y que probablemente mis hijas iban a heredar. Yo quería hacer ese trabajo a esos niveles más profundos y para poderlo hacer, el universo me permitió hacerlo con mis padres en vida. Que yo con mi poder de recapacitación y de reflexión trabajara observando la actitud de ellos, trabajando con mis emociones y mis reacciones con ellos e irlas cambiando y transformando a un nivel donde yo pudiera mantenerme neutral en ciertos momentos, ¿verdad? Aunque yo reaccionara, pero a la misma vez poder también cambiar y transformar esas reacciones y ser un poco más neutral para poder recapacitar y entender ese proceso y poderlo cambiar al nivel que lo logré cambiar, ¿verdad? Y como te digo, hay que saber hacer paz con todas esas energías porque la paz viene siendo la prueba de que yo ya comprendí la información y
entendí del por qué teníamos que tener todas esas experiencias para poder volver a la neutralidad. Estos son procesos que realmente a veces te fuerzan a trabajar contigo mismo a niveles más profundos y de saber que tu mundo emocional, ¿verdad? Simplemente lo que está haciendo es descifrando frecuencias y sonidos, y cómo tú escoges dentro de todos esos conocimientos que te hacen sentir esas altas y bajas, equilibrarlos. ¿Cómo equilibrarlos? ¿Cómo trabajar con la sabiduría que te ayuda a sentimentalmente calmar ese mecanismo? Pues, ¿qué pasa? Que ahí entró, ¿verdad?, el proceso de la abundancia, de cómo yo no permitir que las crisis sentimentales que yo estaba teniendo en mi vida, especialmente por mi pareja o por mis hijos o por mis padres, se interponiera en las situaciones que yo quería atraer en mi vida de bienestar. Y comenzó mediante el trabajo de sanación que yo comencé a hacer a un nivel colectivo, porque yo con anterioridad lo hacía a un nivel muy íntimo y siempre trabajé conmigo misma en una forma un poco íntima. No me gustaba participar de grupos debido a mi nivel de sensibilidad que yo sentía con las energías. Entonces, claro, en mi camino yo decidí que para yo entender mis propias energías tenía que trabajar conmigo mismo, acostumbrarme a saber la diferencia entre lo que era mío a lo que era de otra persona para después empezar a trabajar a un nivel colectivo. Ok, pues en ese proceso pues empecé a trabajar haciendo talleres colectivos con otras personas que estaban trabajando la sanación, y ahí entré en un proceso de poder lidiar con las situaciones en mi casa, con mis padres y toda esa integración que yo estaba haciendo ancestral, y a la misma vez trabajar a un nivel colectivo y poder armonizar, ¿verdad?, mi vida entre el trabajo espiritual que yo estaba haciendo íntimamente con el trabajo colectivo a la misma vez. Y claro, eso es un proceso que uno entra en la que tú tienes que estar muy consciente acerca de tus reacciones y al igual que de tu sentir. Porque una vez más repito, que tu sentir es el mecanismo que te permite saber desde otro punto de vista la información que tú estás canalizando, que tú estás trabajando, que tú estás escogiendo, ¿cierto? No solamente es el analizar la información, pero cómo la siento y después escoger, ¿verdad?, si lo que yo estoy sintiendo de lo que viene, de lo que estoy pensando, es lo que me conviene seguir alimentando y seguir repitiendo. ¿Me estás entendiendo? Aquí es donde tú tienes que empezar a ser muy objetivo y muy selectivo, ¿verdad? Porque tú puedes mentalmente decir, bueno, yo voy a seguir repitiendo esta historia porque me hago entender, pero también la gente van a sentir ese nivel de compasión que yo estoy necesitando que las personas sientan por mí para sentirme mejor, ¿verdad? Es como respaldar y saber que yo no estoy sola, que hay personas que están de acuerdo conmigo, y sigo repitiendo una historia que no se siente bien, pero es la que me está ayudando a mí a empoderarme a mí. No lo estoy haciendo de la mejor forma, pero estoy dando razones donde las personas sienten compasión por mí y me estoy convirtiendo víctima de esas energías. Esa actitud no trabaja y no funciona cuando tú empiezas a trabajar con la energía de la abundancia. Porque para tú ser un ser abundante, primero, antes que nada, antes de tú empezar a notar el espejo de tu vida, esa abundancia, te tienes que convertir en un ser armónico. Eso no quiere decir que a lo mejor lo puedas hacer constantemente, ¿verdad? Porque vas a haber momentos en que tú vas a reaccionar y va a ser natural porque tú eres un ser humano. Y a veces demuestras limitaciones que están ahí. Y para poderlas cambiar tienes que aceptar que existen. Al nivel que esas limitaciones existen, siempre te sorprenden, ¿cierto? Porque hay veces que tú crees que tú amaestraste algo y te sucede algo que de pronto te hace sacar
una emoción que tú no sabías que estaba en tu inconsciente y te está demostrando un desbalance. Entonces, aquí no es cuestión de cómo demostrar que yo soy perfecto y que yo he llegado a la meta antes que nadie. Aquí es cuestión de cómo tú con tu propia humildad te das cuenta que hay un trabajo que hacer y que hay veces en la forma en que lo tienes que hacer es en el momento cuando algo te sucede que viene en conflicto o viene demostrando algo que va en contra de lo que tú estás deseando lograr. Y tienes que ser lo suficientemente valiente y honesto para en ese momento, en vez de mandarte a correr y tratar de pretender que nada pasó, decir, no, espérate. Esto ha salido a flote porque estaba escondido y de la única forma que yo lo puedo curar y lo puedo transformar es enfrentándolo en el momento y darme cuenta y aceptar que todavía yo traía una limitación y que hay que cambiarla, hay que trabajarla. Entonces, está el trabajo consciente que tú haces cuando comienzas a hacer estos procesos, ¿verdad?, de autoconciencia, pero también está el trabajo que pasa y ocurre de sorpresa en el que tú también tienes que enfrentarlo con valentía para poderlo cambiar y transformar. Pues esto es algo que ya yo me había hecho consciente de que estamos trabajando de diferentes niveles y que para poder llegar al destino que yo estaba tratando de llegar no iba a ser un proceso fácil. Pero llegué a un momento en que me di cuenta que no era tan importante llegar al destino, sino también era súper importante el yo poder disfrutar del proceso y los procesos que estaba teniendo a la hora de trabajar con la abundancia e ir cambiando mis limitaciones. Y claro, todos los seres humanos traemos aspectos donde ya hemos adquirido un nivel de conocimiento que nos es fácil atraer ciertas cosas en nuestra vida. Esa facilidad de yo poder lograr ciertas cosas en mi vida me viene demostrando cómo ya yo he hecho ese trabajo en otras encarnaciones y ahora en esta me es fácil. Pero aquellas cosas que me son difíciles son las que yo necesito lograr, cambiar, aprender y purificar y perfeccionar hasta que yo me puedo relajar y decir, lo logré. Y la próxima encarnación, si hay una próxima encarnación, pues no voy a pasar el mismo trabajo, ¿verdad? Todo esto son procesos que todos tenemos que lograr entender. Pues en mi caso era de cómo yo poder tener situaciones en mi mundo íntimo que no eran ideales y a la misma vez poder hacer un trabajo colectivo en el que mis energías estaban óptimas para poderlo hacer y a la misma vez generar un fluido de economía que también me era necesario, ¿verdad? Cómo hacer un trabajo de poder yo sostenerme yo en mi propia energía, en mi propia fortaleza espiritual, sin permitir que mi mundo íntimo se interpusiera. Claro que hay personas que lo pueden hacer, no tienen ningún problema en hacer esto. Hay personas que pueden tener 20 miles de problemas en su casa e ir a trabajar y actúan como si nada. En mi caso, no me era fácil. Entonces, ahí comencé a hacer ese trabajo y me di cuenta que lo logré. Me di cuenta que el universo me trajo métodos para yo poder trabajar con energías negativas, mantener y sostener mis energías sin tener que tratar de reconciliar, ¿verdad?, esa negatividad, tanto que estaba sintiendo en el hogar con la conexión con mis padres como la que estaba sintiendo en mi trabajo. Y de ahí es donde empecé a trabajar con la geometría sagrada. La geometría sagrada para mí ha sido algo súper interesante y beneficioso, a un nivel que yo en este momento estoy haciendo ese trabajo. Hice una certificación, hice 2 certificaciones de esta práctica de geometría sagrada que proviene de Egipto, en la que me ha beneficiado un montón para poder llevar a cabo el trabajo que yo hago colectivamente. Dentro de esos procesos decidí cambiarme de lugar, de un estado al otro. Ahí entré a otro nivel de conciencia en el que estaba deseando lograr un nivel de independencia que, basado en los principios de la ley de atracción, yo podía hacer todos estos cambios e ir trabajando con mis inseguridades. Es interesante porque yo trabajé en cosméticos por más de 30 años de maquillista. Y en la forma en que yo hacía ese trabajo era
visitando diferentes tiendas a la misma vez. Mi trabajo era, yo era un agente propio que trabajaba directamente para la compañía de cosméticos. La compañía de cosméticos me mandaba a una tienda para hacer un taller o un show. Entonces, a la hora de pagarme, la tienda no era la que me pagaba, sino era más bien la compañía de cosméticos. Entonces, de por sí yo trabajaba para mí misma, aunque trabajaba con diferentes cosméticos. ¿Cuál era la magia de ese trabajo? Era que yo podía hacer mis propias horas, que yo podía hacer mi dinero por mi cuenta, pero nunca tenía horas fijas. Claro que hay una gran diferencia, señores, a cuando tú trabajas de 8 de la mañana a 5 de la tarde todas las semanas y haces un cheque y puedes tener una idea de lo que vas a hacer en el mes, porque ya tú tienes una idea de lo que haces a la semana, a cuando tú no sabes cada semana lo que vas a hacer. Yo vi ese trabajo como parte de mi entrenamiento sobre mi vida, de poder, ¿verdad?, navegar y explorar mi vida de una forma donde yo no estaba totalmente dependiente de la estructura social que se ha creado para nosotros trabajar, ¿verdad? Vivir esclavo a esa mentalidad de que yo, para poder tener las cosas que tengo que trabajar de 8 a 5 de la mañana. Claro que aquí les estoy explicando un proceso que es muy individual y muy íntimo, de acuerdo a mi misión espiritual en esta encarnación dentro de la conciencia colectiva. Esto no es para todo el mundo. Entonces, ahí yo lo vi como una oportunidad en el que yo dije, bueno, si yo puedo acostumbrarme a yo trabajar de esta forma, eventualmente yo puedo acostumbrarme a vivir en un lado, vivir en el otro y saberme adaptar a las circunstancias sin sentir pánico, sin sentir miedo o dudas. Porque cuando tú no tienes una seguridad de algo, tú sientes miedos y dudas. Eso es algo muy natural. Cuando tú empiezas un trabajo y tú no sabes si te van a dejar en ese trabajo, tú sientes miedo, porque tú dices, yo necesito de mi trabajo. Cuando tú estás haciendo un tipo de trabajo donde tú no sabes lo que tú vas a ganar todas las semanas, tú sientes dudas de cómo tú vas a pagar tus cuentas. Pero cuando tú empiezas a tener ese tipo de vida, te ocurre lo mismo que cuando te empiezas a comer un bistec todos los días. Tú llegas a un momento en que tú dices, ¿sabes qué? ¿Es bistec? No es nada del otro mundo. Cuando tú empiezas a trabajar a esos niveles donde tú sabes que tú todos los meses no sabes lo que vas a ganar, pero tú sabes lo que necesitas hacer para obtener ese trabajo, tú te relajas y tú dices, bueno, esto no es nada del otro mundo, me acostumbré, y eso me pasó a mí. Pero hay una gran diferencia cuando te acostumbras a un nivel de trabajo a cuando lo tienes que hacer a un nivel de vida, como lo estoy yo haciendo ahora. Claro que los procesos para lograr esa costumbre y esa tranquilidad son muy parecidos, pero el tiempo que se toma para tú relajarte y decir, bueno, si yo tengo que mudarme mañana, no es ningún problema, ¿verdad? Lo tengo que hacer. Para ciertas personas que no les importa y están acostumbrados a vivir así, no hay problema. Pero para una persona como yo, que viví por más de 20 años en un mismo sitio, mis reacciones no van a ser lo mismo. Claro que parte del trabajo que yo estoy haciendo ahora es de trabajar con el elemento aire. Esto es algo que ya yo lo dije anteriormente y lo vuelvo a reiterar. Es cómo adaptarme a los cambios que puedan venir repentinamente sin reaccionar ni con miedos, ni con dudas, ni con preocupaciones de cómo lo voy a hacer, porque yo sé que el universo me respalda. Pero para poder llegar a trabajar a este nivel, ya yo venía practicando otras áreas de mi vida e ir perfeccionando esos procesos y ese sentir de adaptarme para poderlo aplicar a este nivel que lo estoy haciendo en este momento. Y tiene todo que ver con la ley de atracción. ¿Qué pasa? Que cuando yo vine para acá, vine debido a la ayuda de que el gobierno le prohibió a mis padres, porque ya eran personas mayores. Era un beneficio que venía del gobierno en el cual yo pude ponerme también a ese servicio y beneficiarme del resultado que iba a obtener. A la misma vez mi hermana vino también, pero ella decidió otro camino. Ella decidió que ella venía como ayudante de mis padres, pero no iba a recibirle el beneficio de la misma forma. ¿Qué pasa? Que mis padres, al morir, ese beneficio me vino a mí, pero no le vino a mi hermana.
y me ha puesto a mí en una situación debido a que mi hermana no está del todo bien emocionalmente desde la pérdida de mis padres, en tenerla que ayudar. Y este proceso del cual yo he entrado, que estoy haciendo, que no es necesariamente por mí, pero es más bien por ella, me está permitiendo a mí a trabajar con los principios de la ley de atracción que ya yo venía trabajando y aplicarlos con ella a ver cómo continúo resolviendo las situaciones en una forma abundante. Y déjenme decirle que trabaja. Trabaja. Pero para poderlo llevar al nivel que yo lo estoy llevando, tú tienes que entrar en un nivel de autorreconocimiento y darte cuenta cómo tú mismo a veces sientes dudas y cómo esas dudas se convierten en piedras en tu camino. Cómo es que cuando tú ves que una puerta se te abre porque tú quieres lograr, ¿verdad?, algo y es una necesidad que tienes que seguir buscando hasta que la otra puerta se te abre, ¿verdad? Una puerta se cierra, pero hay otra que se va a abrir. Y la idea es de cómo tú continúas con esa determinación buscando la puerta que se te va a abrir, no basándote en el tiempo, sino más bien basándote en las energías y cómo tus energías están fluyendo y cómo tus energías están fluyendo dentro de la conciencia colectiva para que las personas que te van a abrir la puerta, porque vienen en sincronía con lo que tú estás deseando lograr, lo vayan a hacer. Es como yo encontré esta casa, esta casita donde yo estoy viviendo, yo sabía que existía en mi cabeza. A la hora de encontrarla, yo tuve que pasarme un mes buscando diferentes casas y viendo casas que no me gustaban. Pero yo sentía y sabía que yo iba a encontrar mi casita. Todo era cuestión de paciencia y que todos los elementos de la paciencia dentro de la situación en que yo estaba contribuyeran a que yo encontrara esta casa. Y déjenme decirle que cuando yo entré a esta casa por primera vez, la estaban construyendo, la estaban arreglando y estaba virada al revés. Y yo recuerdo que la chica que me estaba ayudando, que ahora se ha convertido en una buena amiga mía, me estaba ayudando a buscar sitios, entró aquí conmigo y yo cerré los ojos, sentí la energía y le dije, esta es la casa. Y ella me dijo, ¿tú estás segura? Le dije, sí, esta es la casa que yo estoy supuesta a estar. Y así mismo fue. El proceso que yo pasé para poder finalmente rentar esta casa no fue fácil. Y hubieron momentos donde habían conflictos que yo me pregunté si realmente era la casa ideal. Pero cuando tú sientes esa fe de adentro para afuera y te conectas con aspectos tuyos que son mucho más profundos que tu cabeza y tu aspecto más superficial y sigues, ¿verdad?, la trayectoria, a pesar de todos los obstáculos que se puedan crear, que yo sabía que muchos de esos obstáculos no venían por mí, sino más bien venían por las dudas que mi papá tenía y mi hermana en aquel momento donde estábamos pasando este proceso. Pero mis energías, ¿verdad?, y el trabajo que ya yo venía haciendo y que venía aprendiendo y venía aplicando era tal que yo decía, bueno, si no está para mí, esto es algo que yo seguía repitiendo, si el universo no quiere que yo esté aquí, yo voy a recibir las señales que me van a indicar de que no es esto. Pero mientras que yo no reciba esas señales, la indicación es que esto es. Todo es cuestión de paciencia, a que las energías todas se alineen, que están fuera de armonía y se ajunten a un nivel de conciencia que se empiecen a armonizar y yo empiece a ver el beneficio de mi trabajo. Ese proceso todos lo tenemos que aprender y tenemos que saberlo aplicar cuando estamos trabajando los principios de la ley de atracción, porque ahí es donde entra la ley de causa y efecto, la ley de resonancia, la ley de movimiento, la ley de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba. Todo esto tiene que ver con el Cabalión. El Cabalión te habla de los principios herméticos acerca de las energías y los principios cósmicos. Y para saberlas entender, la tienes que saber aplicar. Entonces déjenme decirle que en este momento yo he tenido muchas dificultades que se me han presentado, como una de ellas fue terminar en emergencia porque tenía ataques de pánico y tenía síntomas que no sabía entenderlos.
Y en ese proceso, pues no tenía seguro, en el cual el costo de esa emergencia me salió en más de $11,000. Y tener que trabajar los principios de la ley de atracción para disolver esos $11,000, donde las personas que estaban dispuestas a ayudarme y me podían ayudar, lo hicieran sin tener que pagar yo un centavo. Entonces estoy hablando de algo que no solamente lo estoy hablando porque lo aprendí y lo analicé y se quedó ahí. Estoy hablando desde el punto de vista de las experiencias que yo he ido teniendo y he puesto en práctica para poder trabajar con un concepto y desmenuzarlo al nivel que lo he hecho, en el que mediante las acciones que yo he tomado me ha dado el resultado que yo he deseado y mucho mejor. Entonces este concepto de la ley de atracción trabaja, pero es algo que no solamente es mentalmente entenderlo y ya, es algo que lo tienes que practicar y te pide y te exige que así como tú tienes un objetivo que en este momento no es parte de tu realidad, sientas de todo corazón que lo vas a lograr antes de lograrlo. Y después es entrar en ese proceso de cómo alimentar esas emociones y esas energías en el que el universo poquito a poco te va guiando y tú saber cómo detectar esas señales que van a contribuir a que te conlleve a esa puerta donde tú vas a poder en la tercera dimensión, en el mundo de la materia, experimentar lo que ya tú sentiste que deseabas y querías y ya lo tenías. Fíjate, no solamente desearlo y quererlo, pero también que ya lo tenías, que ya tus vibraciones estaban transmitiendo ese deseo como algo que ya tú lo tenías. Súper importante. El tiempo que se tome para tú materializar ese deseo no tiene nada que ver, no importa. Y viene siendo una de las cosas que normalmente las personas más se enfocan y más utilizan para salirse de armonía con lo que están deseando lograr. Me está tomando demasiado tiempo, no tengo la paciencia, por lo tanto empiezo a dudar y ahí es donde caigo en la incertidumbre y las preocupaciones que de por sí no me ayudan en nada a resolver mis problemas, pero por costumbre, porque todo el mundo lo hace, para que la gente vea que estoy preocupado, lo hago yo también. Y eso es lo que me conlleva a que yo no logre lo que yo estoy deseando. En realidad, con el tiempo, tú te empiezas a dar cuenta cómo es que la única persona que se interpone en tu bienestar y en tu abundancia eres tú. Pero esto es algo que tú tienes que ser súper honesto contigo mismo para poder ver tú mismo en tu espejo, que es tu vida, cómo es que tú mismo a veces te divides en tus ideas y dices una cosa y después haces otra. Para eso hay que tener paciencia y un poder de observación bastante profundo y honesto contigo mismo para tú darte cuenta cómo es que empezaste una cosa y terminaste con otra y después dividiste tus energías de 20,000 formas, que por eso es que estás cansado, agotado y sin materializar lo que tú estás deseando. Lo digo porque yo sé, yo he pasado por eso y hay momentos que todavía me sucede, pero como yo siempre digo, he aprendido a caerme del caballo, llenarme de polvo. Y cuando estoy llena de polvo, puede ser que llore y puede ser que me queje, pero ¿por qué tiempo lo voy a hacer? Porque me he acostumbrado en estos últimos tiempos que me tomo muy poquito tiempo en el piso llorando y quejándome porque no estoy logrando lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque ya yo sé que aquí la situación no es mi autoestima. No tiene nada que ver con mi autoestima, con mi capacidad de lograr lo que yo deseo. Yo soy capaz de hacerlo. Es como yo aplico la fórmula manteniendo en equilibrio mis vibraciones. Si me salgo del tono musical que yo necesito mantener y sostener para atraer lo que yo deseo, pues yo tengo que aceptar que me salí, pero volver a resonar con el tono ideal para yo recibir lo que estoy deseando recibir. Somos como instrumentos musicales que tenemos que saber estar consciente de cuando estoy en sintonía y cuando no. Y para yo recibir abundancia, yo no puedo estar fuera de sintonía
sintiéndome víctima de la vida. No puedo estar culpando a todo el mundo que se ha interpuesto en mi abundancia como culpables de mis carencias. Entonces, le estoy compartiendo esto porque en mi vida el nivel de magia que continúa ocurriendo ha llegado a un nivel que es tan obvio que no puedo negar que cuando tú entras en sintonía con el universo, con la mente cósmica, con la matriz terrenal, cuando tú empiezas a expandir tu conciencia y empiezas a trabajar a niveles donde tú no permites que tus emociones y tu sentir sea la cabeza tuya y tu guía, sino más bien te ayude a entender un aspecto en ti que es necesario para determinar y distinguir la diferencia entre las energías, pero no es tu guía, no es tu motor para seguir. Hay otro nivel de conciencia mucho más inteligente en ti que te guía y tienes que saber cómo rendirte a él. Especialmente cuando tú no estás viendo con claridad todas las cosas que se te están poniendo en tu camino, ¿verdad? Entonces el saber reflexionar cuándo es necesario, el saber cuándo iniciar un movimiento porque es necesario y cuándo saber estarte tranquilo y trabajar en otras cosas mientras que estas cosas el universo las resuelve, es esencial. Es esencial en trabajar los principios cósmicos que necesitamos entender para lograr éxito, para lograr bienestar, para lograr salud, para lograr abundancia, porque el universo es abundante en todas esas cosas. Y si en tu vida hay carencias, es porque solamente tú estás causando esas limitaciones. Entonces, es tu responsabilidad de aprender para poder cambiar y poder mejorar. Y parte de esa mejoría proviene de todos estos conflictos que tú puedas estar teniendo, que no has entendido, a cómo organizar esas energías a un nivel que te beneficie a ti. Y con eso te dejo porque me da un gran placer poder compartir estos conocimientos contigo y así como me trabajan a mí, yo sé que te van a trabajar a ti. Pero piensa y reflexiona antes de pedir. Gracias y hasta la próxima.